Buenas tardes, queridos ubuntianos y queridas ubuntianas. Es un gusto recibirlos nuevamente en nuestra quinta semana de Ubuntu para Men Engage Latinoamérica. En esta ocasión, con el resumen desde Ruanda, en el cual se trabajó las masculinidades en relación al cambio climático. Uno de los planteos que hacían esta mañana desde Ruanda, varias personas muy implicadas en el trabajo, era cómo podemos pasar de un modelo egológico, desde el ego, a un modelo ecológico, salir de un modelo del patriarcado del consumo a pasar a un consumo consciente y moderado, acorde a las necesidades de cada uno, y también cómo implicar a los varones en este cambio, entendiendo las multiplicidades de los roles de los varones y de los niños en el cambio climático, conduciendo entonces un análisis de las masculinidades y el patriarcado que juegan un rol muy importante para perpetuar este cambio climático que viene de alguna manera devastando nuestro planeta. En ese sentido, invitaron a Trinitma Chatma, que es una investigadora independiente que trabaja en Asia, que ha recorrido más de 20 países, que ha trabajado en más de 80 comunidades, y ella investiga y trabaja en pos de la justicia climática en busca de un futuro libre de combustibles fósiles. Sobre todo, ella lo hace desde un enfoque feminista y desde los derechos humanos. Ella es una activista climática, ella dice que es un tema muy, muy amplio, pero en realidad desde el enfoque feminista se tiene en cuenta que las personas más marginalizadas en este cambio climático, con tantos imprevistos, que de repente te viene un huracán, de repente un terremoto, de repente algunas islas en Asia se están hundiendo, que hay sequías, que te viene un tsunami o lo que fuera de forma imprevista, las que son más perjudicadas normalmente son las mujeres. Entonces, en ese sentido, ella trabaja en varias organizaciones feministas promoviendo el conocimiento y educando a las mujeres para que conozcan de lo que ella habla y que puedan defender su tierra y que puedan defender lo que ellas hacen y que puedan entender que el trabajo diario, día a día, que ellas pueden hacer es una gran labor para defender su tierra, su trabajo y su lugar. Ella trabaja en una asociación que se llama APWLD, que en español significa Foro Pacífico de Asia para las Mujeres. Ellos promueven el desarrollo y la legislación para influenciar políticas, leyes y prácticas a nivel nacional e internacional para promover la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres. Ellos además promueven las 5 Fs en inglés para un futuro feminista libre de combustibles fósiles. Vamos a ver. Este enfoque es un enfoque holístico que busca desarrollar un modelo y tiene 7 principios básicos, que en realidad busca una transición justa y equitativa, de un mundo con combustibles fósiles a un mundo sostenible, con combustibles que no sean fósiles. ¿Cómo se puede hacer esa transición? Es lo que se preguntan. Entonces, buscan una transición justa, porque muchas personas están trabajando en la industria de los combustibles fósiles, sobre todo hombres, ¿no? ¿Cómo hacer para hacer esa transición y aún así conservar esos trabajos y que no queden muchos hombres que han sido relegados al rol de proveedores sin trabajo? Y también reconoce que hay una inequidad, porque en esas industrias rara vez hay mujeres trabajando. También buscan, como segundo punto importante, que haya una democracia de los recursos energéticos y también que hayan prácticas agroecológicas que son como más sustentables para nuestro planeta. También promueven que el sector energético, como les comentaba, tenía un marcado problema de género, entonces los más ricos generalmente aumentan sus riquezas, comentaban, y entonces ellos dicen, ¿cómo podemos desmantelar esto que en esta situación de crisis hemos visto que los más ricos se han enriquecido y los más pobres se han empobrecido? Entonces ellos tienen, bueno, hagamos una transición
poniendo más impuestos en esas fortunas y eliminando los paraísos fiscales. También propone un salario social, una democracia participativa y equitativa en cuanto al género, porque muchas veces las mujeres, sobre todo en Asia, no son reconocidas por los varones como sujetas de derechos. Cuando una mujer quiere intervenir, cuando una mujer quiere plantear lo que necesita, muchos legisladores le niegan la palabra. Entonces ella propone una democracia con enfoque de género. Dice, no podemos luchar aisladamente, tenemos que traer con nosotros a todo el sistema, porque de nada sirve luchar si el sistema económico no está, si el sistema político no está unido, no están aliados a nuestra lucha. Entonces este Foro del Pacífico se centra mucho en el cambio político, porque el cambio político es lo que va a permitir todo el resto del cambio. Y proponen, obviamente, como la mayoría de todos estos movimientos a los cuales nosotros adherimos, desmantelar el patriarcado. Y también reconocer los fundamentalismos en diferentes formas, nacionalismos, fundamentalismos religiosos, como para ir sabiendo cómo obran, para ir sabiendo cómo se mueven, porque estos fundamentalismos en realidad se oponen a las mejoras que nosotros estamos trabajando a favor. ¿Me puede hacer una más? En este caso, ellos dicen, capacitemos a nuestro movimiento, porque necesitamos crear una estructura. De nada sirve tener un trabajo si no tenemos una estructura que nos mueva, por ejemplo, como tiene Men Engage. Men Engage es una estructura y queremos establecer una estructura similar. Y se pregunta, ¿cómo podemos crear solidaridad entre los hombres feministas y también entre las mujeres feministas y sus movimientos? ¿Cómo podemos crear esa estructura de movimientos para crear alianzas? Es importante crear alianzas, es importante conocernos, es importante sobre todo como se está dando este simposio, que ha permitido unir diferentes culturas, diferentes regiones en un mismo lugar y en una misma hora. Y entonces ha permitido conocer el trabajo de las diferentes regiones, tomar lo que sirve para cada región y aprender de otros ejemplos. Y resaltaba lo que se estaba haciendo en este sentido, por ejemplo, a través de Men Engage y el simposio. Comentaba también que el trabajo de justicia de género intenta ir, como comentaba hace un ratito, a ese futuro feminista, libre de combustibles fósiles y tratando de reforzar más movimientos feministas. Y también no podemos hablar de luchar contra el cambio climático sin tratar de cambiar de cómo se maneja el poder. Mayoritariamente el poder está en manos de los hombres. Y si los hombres no se concientizan de estos cambios, difícilmente podamos acceder a, hablaban por ejemplo al agua, las mujeres son las más perjudicadas normalmente, son las que están siempre a cargo normalmente de los trabajos domésticos, entonces cuando tienen dificultades a tener acceso al agua, hay mayor cantidad de enfermedades, también es más difícil cocinar, acceder a los alimentos o cultivar alimentos. Entonces hablaba de cómo muchas empresas decían estar preocupadas por el cambio climático, que proponían, por ejemplo, la creación de una represa o que proponían creaciones de cuestiones que iban como a fomentar la economía del país y en realidad lo hacían sin el consentimiento informado de las comunidades que estaban habitando ese lugar, sin informarles, por supuesto. Entonces las comunidades en cierto momento se veían o con sus terrenos inundados, viéndose desplazados, marginalizados, también atacados por sus propios gobiernos y por las milicias, porque se veían comunidades divididas, porque aquellas comunidades que no se habían querido ir de su terreno, de donde habían nacido, de donde se habían criado, de su tierra, eran duramente atacadas por el Estado y por las milicias, y aparte se quedaban sin educación porque no había escuelas, sin acceso a la electricidad, sin acceso al agua, a la alimentación, o sea, perdían absolutamente todo. Entonces dice, el orden global y los países globalizados siempre van a tener la respuesta y la responsabilidad de detener este cambio climático. Comentaba, por ejemplo, Papúa y Nueva Guinea se están hundiendo, y no es justo que unos estén explotando el clima y otros los estén padeciendo. Entonces, una vez más, dice, eliminemos el patriarcado para eliminar estos problemas. Entonces invitan a las mujeres de hablar de políticas públicas, también de las políticas que se crearon en cada país. Comentó brevemente las cuestiones que habían pasado en los países que ya había recorrido, no los voy a recorrer porque son 20, pero sí mostraba los resultados de lo que ellos habían trabajado ahora y habían logrado que muchas mujeres se movilizaran en su comunidad. Y eso había generado también el rechazo y el miedo de muchos hombres,
porque en Asia muchos hombres todavía están acostumbrados a ser los líderes, los que llevan el mando, los que tienen la voz, y ver a mujeres movilizadas los asustaba, los hacía sentir vulnerables, y llegó a haber inclusive, aparte de hostigamientos y amenazas a mujeres, un homicidio de honor, lo llamaron, que fue matar a una mujer que quiso acceder a la educación. Inclusive en algunos lugares había mujeres que nacieron en comunidades indígenas que por ser mujeres no tenían derecho a la tierra. A través de trabajar con los gobiernos locales, lograron, con una organización con 400 mujeres y otros grupos que trabajaban con minorías étnicas en la región, que el gobierno les cediera tierras a estas mujeres para que las pudieran cultivar y para que pudieran vivir. En realidad también tener en cuenta que en Asia hay una gran polución y también hay como un sobreconsumo en las empresas, sobre todo muy fuertes, no voy a nombrar las marcas acá, pero van y tienen sus fábricas en Asia, contaminan ríos, contaminan el aire, eso genera muchas enfermedades, trabajan por muy poco dinero, entonces están trabajando con todas las comunidades para concientizar y también con los gobiernos para que pongan freno a estas empresas y las obliguen a trabajar bajo ciertos estándares mínimos para conservar la salud, por lo menos, de la población, que es lo menos que se puede llegar a tener. Dice, las empresas internacionales son las principales responsables en hacer frente a esto, tienen que hacerlo, ¿no? Porque han cerrado ríos, destruyeron varias comunidades, todo lo que les comentaba recién, ¿no? Después en otros casos también trajeron para charlar, comentaba también que las masculinidades eran un problema, ¿no? Como les decía yo, porque claro, los hombres al no querer compartir el poder, al no querer incorporar una visión feminista de la economía, de la política, de la vida, de los cuidados, hacen muy difícil que otras políticas con otras visiones más amplias, más amorosas y más contemplativas tengan lugar. Finalmente invitaron a una activista belga, la mamá de una activista belga, a participar. Esta activista belga se llama Anuna, es una muchachita muy joven, esta mamá tiene 3 hijas. Entonces, al ver la acción de Greta, que es esta famosa mujer ecologista, adolescente, en realidad muy joven, dijo, yo voy a hacer lo mismo en Bélgica, me parece muy bien sentarme frente a las universidades y protestar por el cambio climático. Entonces su mamá le ayudó a organizar un video, hicieron un llamado a través de las redes y sorpresivamente ese viernes que ellos citaron se juntaron 3.000 jóvenes frente a la universidad. Y eso fue creciendo a niveles sorprendentes, por lo cual Anona se ha transformado en una líder en Bélgica en cuanto al cambio climático. Y esta mamá resaltaba que increíblemente este cambio se está llevando por jóvenes, mujeres y mayoritariamente lesbianas. Que en ese cambio que estaban viendo, ella se sentía muy orgullosa que su hija se hubiera animado a salir del closet, que hubiera sido de las primeras, y que eran mujeres que aparte estaban al margen de lo que sería la heteronormatividad, luchando por un cambio, y que se habían empoderado, que habían logrado cambios increíbles, al punto tal de involucrar al presidente de Francia, Macron, que logró también involucrar a 9 líderes de otros países en este cambio, en la ayuda a este cambio climático para mejor. Ellos comentaban que estas mujeres en realidad no se veía esta lucha y estos cambios desde los años 70. Este empoderamiento de las mujeres liderando movimientos climáticos no se veía desde los años 70. Y también citaron a Martin Koopman, que es un investigador muy comprometido, que decía, yo invito a que no pensemos más, sintamos el cambio climático. No pensemos, sintamos, comprometamos, no, lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo en nuestras pieles, en nuestros cuerpos, en nuestra psiquis, lo vemos día a día. Esto que estamos haciendo nos conmueve.
Y invito a más hombres a que se animen y que defiendan este cambio y que se involucren. A su vez, Anuna y Greta, ambas han recibido amenazas muy severas de parte de los movimientos de backlash regresivos, inclusive amenazas sexuales muy duras. Les tuvieron que poner a ambas, sobre todo, ella hablaba de la experiencia de su hija, de Anuna, policía como secreta, que les cuidara porque las amenazaban de muerte, groserías muy fuertes sexualmente hablando. Entonces, este movimiento se llama a sí mismo ecofeministas y están haciendo una gran revolución mundial. Este taller en el cual yo participé era más que nada un taller. Una de las cosas que nos proponían todo el tiempo mientras estábamos participando, éramos 50 personas de todo el mundo, es qué sentíamos nosotros y nosotras cuando les escuchábamos hablar, que escribiéramos nuestras impresiones. Y entonces ahí surgen varias cuestiones importantes a destacar. Desde el lado de Europa decían, me siento privilegiado de haber nacido en un mundo con todas las cosas solucionadas. Yo no tengo que luchar por el agua, no tengo que luchar por la electricidad, no tengo que luchar por comer día a día, ni por tener un cultivo, todo lo tengo solucionado. Verme de este lado de los privilegios me hace comprometerme para luchar contra esos poderes que no están democratizando el acceso a la cultura, a los alimentos, a una vida saludable, al 90% de la población. Finalmente habló un varón, en este momento no me acuerdo el nombre, Sohanur, de Bangladesh. Es un activista varón que, inspirado en Greta, ha creado un gran movimiento en Bangladesh, luchando contra los matrimonios infantiles, también contra el cambio climático, fortaleciéndose, lo hace con una gran pasión, involucrando al gobierno, capacitando mujeres. Bueno, tiene así un activismo feroz que así, apasiona a quien lo escucha. Y él dice, esta crisis climática fue creada por los hombres. Sin embargo, son ellos los que las están tomando las decisiones y hay muy pocas mujeres involucradas. Ellos toman las decisiones que no tienen en cuenta a niñas y mujeres y no están dejándoles un espacio para el diálogo. Entonces él dice, los derechos humanos están siendo amenazados por la crisis climática. En diciembre, dice, se cumplirán 5 años del Acuerdo de París, pero los líderes son patriarcales y no están haciendo lo suficiente. Las personas más afectadas, como nosotros en Bangladesh, le pedimos a nuestro líder reducir las emisiones, si no, no vamos a poder salvar el planeta. Hay que tener un enfoque de cuidados para salvar el planeta. Más o menos todos los discursos iban por ahí, o sea, enfocarse en los cuidados, en una agricultura sostenible, en el cuidado del agua, en el acceso del agua, en que el empobrecimiento normalmente llega más a las mujeres, porque son las que, como comentaba, son las que tienen a su cargo el trabajo de cuidados y de preparación de alimentos, y si no hay acceso al agua y no hay acceso a la salud. Así que por ahí fue hoy, espero que les haya sido tan enriquecedor como a mí. También hablaban de un movimiento que me parecía como muy útil, que es un movimiento que se llama, After Me Too. Hombres involucrados después del Me Too, involucrados en la violencia de género. Cómo ellos quieren trabajar el Me Too reconociendo sus violencias. Eso fue parte del cierre, invitándonos a trabajar y invitar a nuestras comunidades a trabajar también, involucrarse en el After Me Too. Dicho esto, me despido por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Nos encontramos mañana en el último día de Ubuntu de Men-Engage Latinoamérica, sin resumen de Ruanda, pero sí con transmisión desde el Centro de Medios Uruguay. Muchas gracias. Seguimos en breve con la mesa de Nicaragua.